Día Mundial del Reencuentro. Mi nombre es Andrea Garduño. Antes de conocer la Iglesia Universal, yo tenía vicios de cocaína, marihuana, cristal, tomaba, fumaba, o sea, de todo un poco. Eran muchos pleitos con el padre de mis hijos, a causa de que él era quien me inducía a hacer la droga, y si no lo hacía, pues eran golpes que él me daba. Entonces, era algo desesperante, frustrante, y pues yo quería salir de eso, mas yo sola no podía. Yo tardé como unos 3 años en ese vicio. Él más me golpeaba, eran más insultos. Yo vivía en una ciudad y pues con el desespero yo me moví de ciudad. Pensé que así iba a parar todo lo que yo estaba pasando. Al llegar aquí a esta ciudad, pues no, fue peor porque el papá de mis hijos se vino a perseguirme. Aquí fue más golpes, maltratos. Entonces, después de ahí, me enfoqué más yo en los vicios. Más tomaba, más fumaba, ya no necesitaba el darme. Entonces llegué al grado en que cuando él me quería golpear, yo ya le respondía de la misma manera, con golpes. Ya no era solo un hombre, ya parecían 2 hombres. O él me mataba o yo lo mataba, ya era algo muy fuerte. Llegué a escuchar una voz que me hablaba por las noches, que matara a mis hijos y me matara yo, que solo ahí iba a terminar todo lo que yo estaba pasando. Era muy agresiva, no podía ni hablarme porque yo ya era puro pleito. Yo iba a llevar a mis hijos a la escuela, entonces yo iba toda golpeada de mi rostro y esa persona me miró y me empezó a preguntar qué me había pasado. Y ella dijo que ella sabía de un lugar donde me podían ayudar y me invitó a la Iglesia Universal. Y era tanta mi desesperación que yo acudí. Yo llegué a la iglesia un día viernes de liberación. Desde ese día que yo llegué a la Iglesia Universal, yo pude dormir, porque ya tenía meses que no podía dormir. Seguí luchando, no fue fácil. Las drogas las logré dejarlas, abandonarlas. No fue fácil, nada fácil, fue muy difícil para mí, pero gracias a Dios, a la ayuda que me dieron aquí, yo logré dejarlas. Dios me puso un buen trabajo, según yo decía que Dios me había puesto un buen trabajo. Me alejé de la iglesia. Me enfoqué tanto en mi trabajo que paré de venir a la iglesia. Me alejé casi por 2 años. Mi vida fue para hasta el suelo otra vez de nuevo. Tenía un carro, ese carro me le quebraron los vidrios, me robaron la cartera. Fue algo pésimo. El trabajo me lo quitaron. Incluso yo llegué hasta irme a los botes de basura a juntar latas porque ya no tenía cómo darles de comer a mis hijos. Así fue mi situación por haberme alejado de la iglesia. Era algo difícil para yo sacar a mis hijos adelante día a día. Ya no hallaba la salida, la verdad. Entonces fue cuando yo volví a regresar. Entonces dije, no más, yo voy a luchar con todas las fuerzas porque ya miré lo bueno y lo malo. Yo ya había visto que Dios me había librado de los vicios, que me había sacado de donde yo estaba, de casi volverme loca. Entonces regresé y me afirmé. Luché con todas mis fuerzas, decidí apegarme a Dios y que nadie, ni mis propios hijos, me separaran de Él. Después mi Dios me abrió puertas. No fue fácil, fue poco a poco. Dios me dio un buen trabajo. Empecé con toda fuerza, mi Dios me abrió puertas para agarrar un carro nuevo, cómo sacar a mis hijos adelante, ya no faltarme para darles de comer, para pagar mis rentas. Fue donde mi vida se fue para arriba. Para yo recibir el Espíritu Santo, yo me enfoqué en la palabra de mi Dios, donde decía que Él era Padre y que Él da a los hijos lo mejor, que todo lo que pidieras al Padre, Él no lo dará. Entonces fue donde yo tomé esa posición de hija. Dije, yo soy tu hija. Tu palabra dice que tú das a tus hijos lo que ellos te pidan. Fue donde yo empecé a luchar, a perseverar. Vino el bautizo con el Espíritu Santo. Fue algo inolvidable. Fue algo donde, como si alguien me dijera, nunca más vas a estar sola. Yo siempre estaré contigo. Todo lo malo que vivía dentro de mí se fue.
tengo paz, tranquilidad, amor para mis hijos, para mi nueva pareja que mi Dios también me dio. Ya no soy la mujer agresiva que era yo antes. Lo principal, soy muy feliz, vivo en paz.